Saliendo de casa, nos vamos a la siguiente charla, Ecléctico Café, día 15 de octubre. ¡Ay, madre! ¿Sí? ¡Hombre! ¿Qué pasa? Aquí estamos ya por Caletilla, ya. A ver, ¿qué tal? Bueno, aquí está Marcelo, el que me mete en estos líos. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien. Llegando. Bueno, aquí ya con el micro puesto y ahora empezamos en breve ya. Ahí está Marcelo más nervioso que yo. Señor. Aquí la afición. Aquí estamos. Chencho. Ahí está mi equipo técnico. Y vamos a empezar en breve, así que a ver qué tal. Buenas noches, gracias por venir. Primero que nada, pues gracias aquí al amigo, gracias a todos los que están participando de esta charla. La verdad es que para nosotros es una alegría tremenda que el café esté tan lleno, que incluso nos llamasen por teléfono preguntando si había posibilidades de reservar espacio y todo. Como ven, pues el espacio nuestro es bien pequeño como para reservar. Pero bueno, a lo que vamos. Yo tenía incluso un guión preparado, pero creo que lo perdí. Y básicamente va de agradecer el hecho de que José quiera estar aquí con nosotros, que ustedes quieran estar aquí acompañándolo a él y a su vez acompañándonos a nosotros en el café. Y va a dar de aprender. Pues y sin más nada que decir, aquí nos dejo nuestro amigo José María, pues gracias. Muchas gracias a todos por venir, buenas tardes, lo primero de todo. Gracias a Marcelo, a Ecléctico Café por confiar una vez más en dejarme el micro para poder hablar con ustedes. Esto es nuevo para mí, lo de hablar con micros y estas cosas. La verdad que si estoy un poquito nervioso, espero que no se note mucho. Bueno, yo soy José María Ruiz Sánchez, nacido aquí en Tenerife como la mayoría de ustedes. Me crié en el norte de Tenerife y bueno, poco a poco he ido saliendo y he ido creando unos proyectos, entre ellos el de Bike2Work, que ese es mi máximo proyecto, el actual, y el que espero expandir más. En mi vida pues he tenido ciertas dificultades y por eso nació este proyecto en el que, a ver si avanza. Bueno, en la vida pues he tenido ciertas dificultades, como podéis ver en la diapositiva. Yo en el 2012, esa es una foto de mi segunda operación de rodilla. Yo llevaba 4 años en el ejército y tengo una contromalacia rotuliana de grado 3, que para los que no entiendan, que será la mayoría, como yo no lo entendía tampoco, es una enfermedad degenerativa en la que el menisco, ya tengo mitad del menisco de la rodilla izquierda, y lo que es la rótula es el desgaste de la rótula. El cartílago se me está fundiendo. ¿Eso qué quiere decir? Que eso siempre va hacia adelante, eso nunca va hacia atrás. Eso es una enfermedad que no tiene cura, o eso me dijeron a mí. En ese momento de esa foto yo tenía 24 años, no me acuerdo exactamente ahora, y el médico, después de esa operación, yo salí con las muletas y cuando llegué al médico, el traumatólogo me dijo que me olvidara del deporte. Una persona que había estado 4 años en el ejército, una persona que había estado toda su vida haciendo deporte, que si escalada, que si yendo a correr, que si bicicleta, de todo. Todo lo que yo pillara lo hacía. Pues básicamente me dijo, olvídate del deporte porque eso es perjudicial para tu rodilla, que no podrás hacer deporte en tu vida y antes de los 30 vas a tener una prótesis. Esas palabras me marcaron mucho, sinceramente esas palabras me hundieron, claro, me hundieron y me dejaron con esas muletas para toda mi vida. Yo pensaba que iba a estar, no iba a poder caminar, no iba a poder hacer una vida normal, me dejó impotente, se podría decir, en el aspecto físico.
Pues por lo tanto, yo empecé a nadar, empecé a hacer deporte otra vez, pero un deporte que no me hiciera fricción en la rodilla. Empecé a coger la bici, empecé a hacer una vida normal, entre comillas, para recuperarme. No quería guiarme por ese médico es una persona que me había quitado algo de mí, que era mi confianza en mí mismo, pero yo tenía que ser fuerte y volver a retomarla, ¿no? Las primeras semanas no fueron así, pero después, pues automáticamente yo a mí mismo me dije, ¿por qué? ¿Por qué tienes que hacerle caso a esta persona que no te conoce? Esta persona tiene un estudio, vale, pero yo creo que yo puedo hacerlo. Entonces me dije a mí mismo, voy a hacerlo. Y ahí pues fue un comienzo de mi vida, un comienzo de mi nueva vida, se podría decir. Algunos tienen accidentes, que ven la vida pasar delante de ellos, pues yo vi esto, yo vi la superación de mis miedos, yo vi la superación de mi vida. En la foto pues podéis comprobar a un tío que va a nadar, ese soy yo, y un triatlón. El triatlón es el Ocean Down medio Ironman en Lanzarote, 2 años después de esa operación. ¿Por qué las fotos? El agua básicamente es porque yo le tenía un pánico al agua que yo no podía nadar en mar abierto, sinceramente. Yo salí de ahí, empecé a nadar en piscina y lo único que hacía era eso. Yo me iba a Garachico, que es esa la foto, me iba a Garachico y empezaba a nadar, y cuando veía un poco de fondo, ya veía las rocas, yo decía, aquí no puedo más, y me tiraba para atrás. Entonces yo me ilusioné, me flipé, vamos a hablar claro, yo me flipé y dije, quiero ser un Ironman. Quiero ser un Ironman y yo tengo la rodilla mal, no sé, pero yo quiero ser un Ironman. Pues me encabezoné y entonces empecé a nadar. Me contacté con un chico, un entrenador de la Rotava, y él me dijo que sí, yo le decía preguntar si podía hacer eso, si yo podía hacer ese medio Ironman que estaba en 2 meses hacia adelante de esa fecha. Él me dijo, sí, por supuesto, tú puedes hacerlo, la rodilla te va a aguantar. Yo confié, yo solamente necesitaba esas palabras de afirmación. Yo sabía que yo podía, pero muchas veces nos faltan esas palabras de sí, hazlo. Porque muchas veces nosotros estamos autoconvencidos de que podemos hacer algo, pero ¿cuántas veces le preguntamos a alguien sabiendo que nos va a decir que sí para hacerlo? La mayoría de veces siempre lo hacemos, ¿no? Pues eso es lo que yo necesitaba en ese momento, y hablé con esa persona. Yo fui a nadar con esa persona al mar, y ese día yo pues me fui a nadar y no podía ni respirar, sinceramente. Yo estaba nadando y me sentía tan agobiado que yo no sabía ni dónde estaba. Yo estaba tragándome el agua, se podría decir. El agua no me tragaba a mí, me tragaba el agua. Entonces que este hombre me preguntó, ya llevamos 20 minutos nadando, y me dice, ¿cómo va? Y mi primera frase fue, superando miedo. Desde ese momento yo me quedé con esa frase para mí, superando miedo, porque para mí eso era el comienzo de esa nueva historia. El superarme a mí mismo, superar esos miedos que tenemos en la cabeza. El superarme, el decir, no puedo. El superarme, el decir, te han dicho que tú no puedes y todo el mundo está en contra tuya. El superarme esas cosas, esos miedos que todo el mundo te van inculcando desde pequeño, como dijo ahora mismo Marcelo, ¿no? Siempre nos inculcan esos miedos. Es lo que la vida nos ha dicho de no hagas esto porque te va a pasar algo malo. Pues yo dije no, yo dije en ese momento no, yo sabía que lo estaba pasando mal, pero dije esto es un momento, después de aquí ya todo pasa. Pues automáticamente fue así, poco a poco empecé a hacer más kilómetros nadando y me presenté a ese medio Ironman. Lo terminé y ahí empezó otra vez otro nuevo proyecto. Pues ese nuevo proyecto es este mismo en el que estoy ahora mismo. Bueno, estaba estudiando y yo estuve viviendo en China, por eso lo de viajar hasta China. Yo estaba viviendo en China y quería volverme desde China hasta España, pero quería hacerlo de una manera diferente. Barata, que pudiera conocer a gente y que pudiera ver todos esos países que están debajo de ti cuando tú pasas en un avión. Entonces, pues básicamente dije, ¿por qué no hacerlo por tierra, no? Entonces empecé a informar, empecé a buscar gente, aventureros, vídeos de otras personas, y vi que viajar en bici era barato, era más rápido que caminar, era más lento que ir en un coche, y era una manera de acercarte a la gente, de tener a la gente y encima hacer deporte, que es lo que me fascina, ¿no? Es lo que me mueve, es lo que me ayuda a levantarme todos los días, el deporte. Entonces dije, pues venga, me voy a meter a esto. Y entonces yo volví a España, empecé a prepararlo todo, y ya cuando tú empiezas con una idea es cuando empieza el proyecto de verdad. Porque ahí empiezan los nervios, ahí empieza toda la preparación, y no te das cuenta de lo que vas a hacer hasta el final. Cuando tú vas a salir de tu casa es cuando dices tú, ¿qué voy a hacer yo? Ese día que yo, antes de salir de mi casa,
estaba en casa de unos amigos y ellos me dijeron una frase que siempre me acordaré, pues como, oye, ahora que estamos aquí sentados, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? En ese momento yo me senté y dije, pues la verdad que no. La verdad que ahora que lo dices, no estoy seguro ni que pueda salir ni de España, sinceramente. Pero dije, ya está hecho ya. Yo lo tengo asumido que aunque no salga de España, yo lo voy a intentar. Y eso fue el comienzo, ¿no? Yo dije, voy a intentarlo. Si yo no digo voy a intentarlo, si yo me quedo con esas palabras de no creo que salga de España, voy a quedar mal si no llego ni a Santiago de Compostela, pues ¿para qué voy a intentarlo, no? No quería quedar mal, pero dije, ¿qué más allá? De perdido conmigo. Esto es mi ilusión, este es mi sueño, no puedo estar pensando en lo que van a pensar los demás si no lo termino, ¿no? Entonces me lancé al vacío. Me fui a Sevilla y ahí empezamos el viaje hasta Santiago. Bueno, lo de los PowerPoint y yo no vamos muy bien. Va. Aquí está el mapa de la ruta. Fueron 14 países, no llega a China, está en proceso. Lo tengo planteado como una vuelta al mundo por etapas, ya que somos humanos y los humanos pues básicamente nos dedicamos a evolucionar y a ir cambiando las ideas cada vez que vamos conociendo nuevas cosas. Y para mí esto va a ser una vuelta al mundo por etapas. Por lo tanto, yo llegué a Irán en esta primera etapa y la siguiente sería desde Irán pasar a lo que es el Pamir, el centro Asia y llegar a China. Como podéis ver en el mapa, me hizo un poco un lío porque no quería que nadie dominara mi viaje. Eso fue la razón principal de este viaje también, el ser libre, el querer hacer lo que yo quiera. Esto, sí, yo tengo unos sponsors, yo tengo una gente que me sigue, yo tengo una gente que está ahí detrás de mí, pero básicamente ¿por qué estoy haciendo esto? Porque era mi sueño. Yo quiero hacer este viaje, yo soy el que decide sobre mi vida y me da igual que alguien me venga a decir, no, es que te va mejor que te vayas hacia otro lado. No, yo por ejemplo pasé las navidades en Túnez. Túnez no sabía ni que existía hasta que llegué a Francia. Yo cuando llegué a Francia, llegué a casa de un chico tunecino y me dijo, oye, yo soy de Túnez. Yo, pues, marero, encantado, yo no sé dónde está Túnez, pero ahora lo veré en el mapa. Y era octubre, más o menos. Entonces ya empezaba el frío. Ya estaba empezando el frío, estaba en Niza en ese momento. Y claro, yo llegué a Italia ya con unas temperaturas de unos 5 grados en noviembre. Entonces, en ese momento, yo me vine a España por un problema de la barriga, que no va a salir. Porque si empiezo aquí no van a salir las palabras técnicas, ¿no? Entonces me volví a España, desde Milán. Aquí fui cuando hablé con Marcelo y di una charla el año pasado, hace más o menos un año, en diciembre, el 6 de diciembre creo que fue. Y básicamente yo me vine a España por eso, tuve un problema en la barriga, me estuve 21 días con diarrea, hablando mal y pronto. Tuve diarrea durante 3 semanas. El problema de la barriga, pues yo me hice unos 1000 kilómetros con la barriga así, desde mediados de Francia hasta Milán. Me pegué 3 semanas pedaleando a base de no sé ni cómo. Sinceramente no sé ni cómo llegué a Milán. Perdí un montón de peso, llegué a Tenerife y estuve 2 semanas para ir al médico, para recuperarme. Tenía un problema en el talón y la rodilla iba bien en ese momento. Entonces yo fui a mi fisio, me dijo que todo iba bien, que eso era una pequeña tendinitis, pero que eso se acoplaba al final. Yo me confié y volví. Ahí empezó el cambio de planes. Empezó la idea de cómo voy a tomarme este viaje. Si sigo a este ritmo, no voy a llegar a China. Si sigo así, sinceramente, no voy a conseguir lo que quiero conseguir, que es eso, la libertad. Porque yo llegué ahí en 2 meses. Yo llegué a Milán en 2 meses. Me hice 3.200 kilómetros, perdón. 3.200 kilómetros me los hice en 2 meses. Si podéis ver fecha, son casi 11 meses, 9.000 kilómetros. O sea, bastante lentito. En esos 2 primeros meses me hice los 3.200. ¿Qué cambió? Que me di cuenta de lo que estábamos hablando antes, de que tenía miedo. Tenía miedo, seguía teniendo miedo. Igual que lo tengo ahora mismo. Ahora mismo yo estoy un poco miedoso. En ese momento yo me di cuenta de que no estaba guiándome por lo que de verdad quería. Me estaba guiando por esos miedos internos. Me estaba diciendo, continúa, porque si no continúas rápido, no vas a llegar. Y tienes que llegar a China porque tú lo dijiste. Entonces ya me estaba
autodiciendo a mí mismo que tenía que llegar. Me estaba autoexigiendo que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no iba a quedar mal con la gente, si no la gente me iba a decir en la calle, este es el que intentó hacerlo y no lo consiguió. Entonces te ibas creando esos propios miedos tú solo. Entonces yo ahí dije, ¿por qué? ¿Por qué tengo que seguir guiándome por la gente si este viaje lo intenté hacer por mí mismo para que nadie me dijera eso, para que nadie me dijera lo que tenía que hacer? Porque sigo haciendo. Entonces ahí volví a eso, a decir, se acabaron los miedos, se acabó. Me hice a una frase que conocí, a una frase que me dijo un chico que conocí en el País Vasco, que se hizo Europa y American Bici, que me dijo, bueno, yo le hice una pregunta, perdón, esto no tengo un guión, ¿vale? Esto todo un poco improvisado. Entonces yo hablé con este chico, le pregunté que qué consejo me daba si volviera a hacer este viaje, un viaje en bici de tantos meses, que se pegó 2 años. Me dijo, yo lo volvería a hacer, pero más despacio. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque me perdí tantas cosas en el viaje, me perdí tantas personas con las que hablar, me perdí tantos momentos, todo fue tan volátil que me gustaría hacerlo, pero más despacio. Entonces yo ahí cuando llegué a Milán, todavía seguía dándole vueltas a la cabeza, ¿no?, a esa frase. Entonces ahí yo decidí hacerlo más lento. Por lo tanto, me cogí un tren hasta Roma y de Roma me fui a Túnez. Pasé las navidades en Túnez, estuve un mes allí y yo, lo que dije antes, no sabía ni que existía Túnez, pero yo quería eso, relajarme, quería conocer, quería hablar con la gente y saber qué pensaban, quería saber sobre su cultura, una cultura que no conocía. Entonces, pues poco a poco me fueron surgiendo amistades y me pegué una semana en el sur de Túnez haciendo 500 kilómetros con un grupo de ciclistas de allí de Túnez, que no sabía de ellos, sino por teléfono me dijeron, oye, ¿te quieres venir al sur de Túnez a recorrer con una bici 500 kilómetros? Y yo dije, perfecto, ¿por qué no? No nos conocemos ni no sabes ni tu cara, quién eres, pero yo me apunto. Ahí empezó otra vez, vamos a improvisar, vamos a ver qué va pasando. Entonces me fui al sur, pasé el fin de año acampado en un oasis y poco a poco, pues eso, iban surgiendo cositas, iban siempre surgiendo detalles que tú decías, esto no pensaba que fuera a pasar en mi vida nunca. Me volví a Italia, estuve por el sur de Italia, recorrí Sicilia y luego me fui a Grecia. Grecia, que yo pensaba irme por el norte, yo pensaba pasar por Croacia, por Montenegro, y me fui directamente al sur de Grecia, yo no pensaba ver Atenas, no pensaba ver nada de eso, pero lo que os dije antes, empecé a improvisar, empecé a ver qué iba surgiendo, empecé a guiarme por mis sentimientos, no por el hecho de que la gente me dijera haz esto o haz lo otro. Me empecé a guiar por esas sensaciones, porque en realidad este viaje se ha guiado por sensaciones, por sentimientos de conocer a personas y que te digan, oye, vente a mi casa, o conozco a otra persona que vive en este sitio, te puedes quedar allí, y así pues te quedabas una semana en casa de alguien que no conocías, pero después de, ya iba a hablar en inglés, perdón si alguna vez salto alguna palabra en inglés, que la costumbre ya. Pues después de estar una semana en esa casa de esas personas, ya eran como tu familia. Daros cuenta que yo me pegué casi un año solo. Vale que después me junté con una persona durante 2 meses, después nos separamos, después nos volvimos a juntar en Georgia, y así poco a poco te ibas haciendo a ti mismo, ¿no? Te ibas haciendo a, bueno, yo estoy solo, ¿y cómo tengo que hacer? Pasar las navidades solo, tu cumpleaños, ¿cómo hacías? Pues directamente te agarrabas a alguien y le decías, tú vas a ser mi amigo ahora mismo. ¿Sabes? Esa persona tú no lo conocías, pero tú le decías, yo no te voy a soltar, voy a confiar en ti, como tú estás confiando en mí para darme tu casa, para darme tu comida y para contarme tus secretos como te los cuento yo, ¿no? Eso fue otra cosa que hablamos en la charla pasada, de decir más lo que sentimos, ¿no? Hay que ser más abiertos, porque normalmente si yo con esas personas no me hubiera abierto, esas personas siempre me hubieran tenido en distancia, hubiéramos marcado un muro y entonces no hubiéramos creado vínculos. Que los vínculos son bonitos, los vínculos hay que tenerlos con todo el mundo, porque sinceramente si esos vínculos no existieran, yo no estaría ahora mismo aquí. Yo ahora mismo estaría, no sé ni en dónde, si hubiera llegado a donde he llegado, ni si hubiera estado dando esta charla de que llegué a Irán, porque gracias a los vínculos he conseguido llegar a donde llegué, que fue que yo paraba a la gente y decía, tocaba en la casa de las personas directamente. Yo tocaba en la casa de desconocidos y decía, oye, por favor, ¿tienes agua? Y esa persona
Me decía, sí, sí, dejo agua, pero ¿de dónde vienes? Te empezaban a preguntar, porque claro, tío, con una bicicleta llena de cosas, te van a decir, pues te digo, ¿dónde vienes? Entonces tú le decías, vengo de España, y estabas pues en Bulgaria, y te decían, que vienes de España, tío, con la bici. Y yo decía, sí, bueno, llevo desde septiembre y era en mayo, y decía, ¿cómo vas a hacer eso, tío? Tanto tiempo viajando, y ¿cómo haces? Tú eres rico. Lo primero que era la frase era, tú eres rico, ¿no? Que de eso también hablaremos. Entonces le decía eso, le decía, bueno, ¿tienes agua? Y entonces le empecé a explicar y ya te decían, oye, pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo quiero que tú me cuentes tu historia, ¿por qué no te quedas a cenar conmigo? Con su familia, no era una invitación indiscreta. Entonces te quedabas a cenar en su casa, te pasabas la tarde con ellos y directamente ya, porque se hacía la noche, entonces ¿qué hacías? O te quedabas en su casa, o te decían dónde dormir, o te decían, mira, pon la tienda ahí fuera, yo me he quedado en Grecia, en un parque ahí, en un antiguo colegio, pues te quedabas en un parque y así. Poco a poco ibas viendo qué iba pasando. Eso era la improvisación del día a día, ¿no? Te ibas adaptando a que cada día era diferente, y eso era lo que te hacía sentir vivo. A eso también quiero ir en esta charla, al sentirte vivo, con cada cosa que tú hagas, que tú por las mañanas te levantes. Yo cada mañana me levantaba en un sitio diferente, que claro, yo me levantaba y decía, ¿qué va a pasar hoy? Después de esa curva, después de esos árboles, yo no sé qué hay. ¿Qué puede haber después de ahí? ¿Puede haber un tío con un hacha? ¿O puede haber, yo qué sé, una tía invitándome a comer, una chica explosiva invitándome a comer? De que no sabía qué iba a pasar. Entonces, directamente, ¿qué hacía? Pues decía, vamos allá, vamos a ver qué pasa, vamos a sentirnos vivos. Esto es lo que me hacía sentir vivo. Entonces, directamente, te levantabas cada mañana con un motivo para vivir. Te levantabas cada mañana feliz porque sabías que estabas haciendo lo que de verdad te gustaba. Entonces, eso básicamente es algo que es inexplicable. No tiene precio. Cuando la gente me dice, tú eres rico, yo digo, puede ser porque estoy haciendo lo que de verdad me gusta. Soy rico en experiencias, soy rico en sensaciones, soy rico en palabras, que hablo mucho, la verdad. Pero en dinero no lo soy. Yo en dinero yo no soy rico. Sinceramente, ¿cuánto dinero creéis que yo me he podido gastar por día? En un día, ¿cuánto dinero yo me puedo gastar? Digan una cifra, un momento, tú no te la sabías. En un día. ¿Cuánto podrías gastar en un día sin estar en tu país, en un país extranjero, que no conoces a nadie? De la zona, por ejemplo, tú eres baratito. Vamos a decir Europa. Vamos a decir Europa. Lo más caro, Europa. 20 euros, 25, 20. Bueno, 26. Va un ratito bastante alto. Bueno, yo me gastaba 10 euros diarios aproximadamente. Estaba entre 6, otros días 20, según el día, pues te gastabas arriba o abajo. Yo en esos días, 319 días, me gasté un aproximado de 3.000 euros. Sin contar bici, sin contar... Estamos contando repuestos, porque ya en el viaje ya pues eso, las gomas, tuve que cambiar las gomas, los neumáticos, varios repuestos, un filtro para el agua, porque no tenía en ese momento. Porque claro, si te ves en medio de la nada, necesitas un filtro también. Yo el agua, hay cosas que necesitan un poco de supervivencia siempre, ¿no? Porque ahora mismo una espectadora me dijo, no, pero yo te hacía más, yo pensaba que ibas a ser un tío aventurero con las barbas, Sí, en ese momento lo era. En ese momento, cuando yo iba por ahí, por las grandes ciudades, imagínense por Milán, un tío con los mismos pantalones, después de una semana sin lavarlo, con la misma camisa y con las barbas ahí abajo y sin pelarme durante 5 meses, me pegué sin cortarme el pelo. Después me encontré una chica y me dijo, córtame el pelo porque no aguanto más. Pero poco a poco iba con esos 10 euros sobreviviendo, ¿no? A base de dormir en tienda de campaña, comer de camping gas, ir al supermercado y comprar, a base de eso, de pedir agua o coger agua por la calle, por eso también las diarreas, por eso también los problemas estomacales, pero bueno, te la jugaba siempre, ¿no? Siempre intentaba después ya ir poco a poco a ir sabiendo que esto estaba mal, en estos sitios, depende del sitio, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las diapositivas porque si no... Bueno, esto fue una frase que también dije en esta frase me basé yo para la charla del año pasado, que fue lo importante es el camino, no el destino. Porque yo cuando volví, hablando de una forma un poco vulgar, me embajoné. Cuando yo volví de Milán, yo lo he dicho, yo soy una persona un poco bastante orgullosa
Entonces, eso de los miedos que estaba diciéndole también es una parte del orgullo, ¿no? Lo que volver y te van a decir esto, te van a decir lo otro. Entonces, yo cuando volví me metí en la cabeza esa frase: lo importante es el camino, no el destino. Eso me lo dijeron en el Camino Santiago, lo aprendí de una persona de Gran Canaria, que me lo dijo porque decía, bueno, él tuvo que volver, él estaba más fuerte que yo iba caminando a Santiago. Se iba a pegar desde el Camino de la Plata, que son 1000 kilómetros, y iba en bici y iba caminando. Y cuando hablando con él, un día por el Facebook, me dijo, oye, que estoy en Gran Canaria. Y digo, pero ¿cómo puede ser que estés en Gran Canaria si tú estás más fuerte que yo llegué? Entonces él me dijo, mira, yo volví porque yo quería. Yo volví porque tenía a mi hijo aquí, lo echaba de menos, y quería estar con mi hijo. Entonces él me dijo eso de, mira, Santiago no se va a mover de ahí. Santiago va a seguir ahí. Y yo me haré el camino otra vez cuando vuelva y seguiré, llegaré a Santiago algún día. Él no se mueve. Entonces te empiezas volvemos a lo mismo de antes. Empiezas a hacer las cosas con más calma, te das cuenta de eso. China no se mueve. China seguirá siendo el país que es, no cambia nada, seguirá siendo el país que es, y yo llegaré algún día, o me daré la vuelta al mundo algún día, o lo que tenga que surgir, surgirá. Entonces era como, bueno, ¿por qué esa prisa? Lo mismo, volvemos a retomar la charla, ¿no? ¿Por qué esa prisa? Si en realidad estas personas, por ejemplo, son, esto es en Irán, estas personas, yo me pegué una noche con ellos y esa noche la pasé mejor que estando corriendo para acampar en cualquier sitio para hacer kilómetros. Eso era cada 50 kilómetros, o cada 40, perdón, en Irán. En Irán hay una, ¿cómo se llama aquí? La luz roja, pero en Irán, ahí la luz creciente roja. ¿Vale? Esos son chicos voluntarios que están ahí para ayudar a, cuando hay un accidente en la carretera, ellos salen directamente a ayudar a esas personas y también hacen la labor de ayudar a viajeros como yo, que van de hippies por la vida y dicen, bueno, pues no tengo buen hotel, pues me quedo donde pille. Pues esas personas, pues la cogieron y la conversación que yo tuve con ellos no la hubiera tenido si iba corriendo, me iba quedando en hoteles y si iba a todo meterse, podría decir. Uno de ellos, por ejemplo, que está de la camisa blanca, él se va a meter en el ejército ahora porque necesita el pasaporte y te van a hacer si te entras en el ejército de ahí. Cosas así. Después el otro nos llevó a la casa del padre a la huerta del padre, a la casa, a la huerta del padre. Y ahí pues nos enseñó que era la casa del padre, y esas cosas no las vives si tú te metes en una habitación de hotel y si vas con el corre-corre que te pillo, ¿sabes? Al final son destinos que te van apareciendo y dices, pues mira, a lo mejor no es ese destino que yo me creo, a lo mejor el destino es todo esto que yo estoy viviendo, ¿no? El vivir, las vivencias que voy teniendo por el camino son el destino que yo necesito tener. Y poco a poco pues va surgiendo, te van surgiendo cosas, te van surgiendo esas nuevas experiencias que te hacen, volvemos a tomarlo otra vez. Yo soy mucho de ir para adelante y para atrás, ¿vale? Pero un poco. Volver otra vez a esa pasión por el viaje, porque cuando conoces a alguien en el viaje, tú te das cuenta de que eres especial porque la gente te dice, no, qué grande lo que estás haciendo. Pero claro, la gente me decía que si yo era especial, pero más una vez yo me paré a hablar con esas personas que te decían que eras especial, yo me sentaba con ellas y yo les decía, mira, perdona, tú también eres especial, todos somos especiales. ¿Cuántas cosas hemos hecho en nuestra vida que no ha hecho otra persona? Si pensamos en caliente, pensamos, ay, no he hecho nada, mi vida es especial, pero el hecho de estar viviendo, el hecho de poder formar una familia, el hecho de ir a trabajar todos los días, el hecho de levantarte y hacer algo, ya eso es especial. Simplemente no he encontrado ese punto, como dijo Marcelo antes, ese punto que yo encontré es mío, porque yo decidí hacerlo. Hay muchas personas que recorren más kilómetros que yo por día y no significa que ellos sean más especiales que yo o más. Simplemente que cada uno hace su viaje o su vida. Entonces, eso es la forma de sentirte especial de cada uno. Porque normalmente siempre, desde mi punto de vista, normalmente siempre vemos lo que hacen los demás, pero no nos fijamos en lo que hacemos nosotros. Tenemos que fijarnos más en nosotros mismos y confiar más en que somos especiales. Porque lo somos, es que no hay otra de ver. Vamos a seguir y vamos a seguir viendo. Vale, la montaña rusa de emociones. Esas fotos en Georgia, en las montañas del Cáucaso. Y la montaña rusa de emociones, no por toda la montaña que me pegué en el viaje, porque bastantes kilómetros de subida me hice, sino la montaña rusa de emociones ha sido básicamente por eso, porque
las emociones iban bajando y subiendo. Todos los días, yo en 5 minutos podía estar feliz y dentro de 10 minutos podía estar gritando al conductor porque pasó muy pegado a mí. O sea, yo no era... La felicidad es como un poco, sí, soy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, pero no estás todo el día con una sonrisa de oreja a oreja y diciendo qué bonito es todo y qué felicidad tengo porque la vida es muy bella. A ver, yo también tenía mis momentos de bajón, yo también echaba de menos a mis amistades, echaba de menos a mi familia, echaba de menos mi vida normal. El poder ir a tomarte una copa de vino con una amiga en un bar, eso era, para mí, yo añoraba esas cosas. Pero yo decía, bueno, lo que estoy haciendo me gusta, ¿no? Y volvemos a lo de antes, me siento vivo con esto, eso lo tengo para hacerlo. Cuando yo vuelva a España, lo haré. Pero ahora mismo estoy aquí y este es mi momento para hacer esto. Cada cosa tiene su momento. Entonces, por eso lo de la montaña rusa de emociones. Siempre estás arriba y abajo. Y es la vida en general. La vida en general te lleva a una montaña rusa de emociones. Desde que nos levantamos por la mañana, a lo mejor nos levantamos con el pie izquierdo, como nos levantamos súper felices, y después escuchamos algo que nos dicen que no nos gusta y volvemos a estar mal y volvemos a estar bien porque nos dicen algo que nos gusta, ¿no? Entonces, hay que siempre estar con una sonrisa de oreja a oreja, pero darnos cuenta de que esa felicidad no siempre va a estar ahí. O sea, hay que apreciarla. Hay que apreciar los buenos momentos como los malos, porque los malos nos van a enseñar más que los buenos. Eso siempre lo hemos escuchado y yo lo puedo confirmar de que es así. ¿Cuántas veces yo he tenido malos momentos en este viaje? Que yo, al principio sobre todo, por ejemplo, al principio no todo fue bonito. Este es mi primer viaje en bicicleta. Verte con la bicicleta que se me caían las alforjas, meterme en el tren cuando me iba de Málaga a Sevilla para salir de Sevilla y el ver que en un momento se me cayó todo el suelo y verme con las maletas por los suelos, de repente ir a coger algo y el tren empezar a moverse y caerme yo con la maleta y yo decir, pero Dios mío, estoy saliendo, no he empezado ni a dar una pedaleada y ya me estoy cayendo, yo voy a llegar a China. Entonces era un poco, a ver, eso me enseñó a decir, bueno, esto es un momento, se pasa este momento y a partir de ahí ya continuamos. O sea, ¿hay un problema? No pasa nada, tranquilo. Ese problema se va a solucionar. En el viaje yo he tenido muchos problemas, muchas situaciones malas, y entonces es muy fácil empezar a gritar y volverse loco y decir, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, gracias a eso, a ese viaje, he aprendido a decir, bueno, en este momento quizás lo estoy viendo de una perspectiva que no es así. Tal vez estoy viendo desde fuera y desde dentro, mejor dicho, estoy viendo desde aquí y no me doy cuenta de que a lo mejor si me giro un poquito hay una solución. A lo mejor hay una solución más fácil de lo que yo me creo. Por ejemplo, cuando estaba en Turquía, otro ejemplo de situaciones muy complicadas. Yendo hacia Estambul, de repente iba yo solo y la goma de la trasera me empezó a desvariar y, bueno, pinchazo. El mayor miedo de un cicloturista, y un ciclista, vamos. Se me pinchó la rueda trasera y yo en medio de la carretera con carriles de 2 coches, por aquí y por allá. ¿Qué haces? Pues nada, te paras y cuando te das cuenta de que vas a cambiar la goma y no tienes el aparato para sacar la goma porque has estado viajando con otra persona que lo tenía y tú te habías olvidado de comprarlo, que se te había perdido, se te había roto, me rompió la mano. Pues entonces ahí te das cuenta de que, mi madre, ¿y ahora qué hago? Se te viene el mundo encima. ¿Ahora qué hago? Bueno, que me apareció un ángel ahí. Yo lo llamo ángel porque me apareció un cicloturista que venía desde Irán en dirección hacia Europa, en dirección opuesta, alemán, y le dije, se paró, en ese momento él se paró porque muchas veces que por ser cicloturista, la gente, hay muchas personas que pasan de ti directamente, dicen, venga, nos vemos y siguen. Pues esta persona tuve la suerte de que se parara. Esta persona me saludó y dijo, oye, perdona, ya sé que no te conozco, pero ¿me podrías ayudar con esto? Entonces esta persona me dio esas palanquitas para sacar la goma, la cambié, me sacó una foto, un alemán me sacó la foto y se fue. Y yo ni sé de su número de teléfono, ni sé de su Facebook, ni sé nada. Yo esa persona no existe para mí, sino en mi mente no pude hacer una foto con la cámara, un vídeo, tenía la cámara mal, el móvil casi que sin batería, no. Un locurón que yo dije, ¿y esa persona existe en realidad? O simplemente fue que me conseguí las herramientas por algún lado, lo arreglé y ya está, no sé. Entonces, pues sí, continué con la rueda cambiada y el problema no era la rueda, no era lo que era el pinchazo, el problema era que
el neumático estaba tan desgastado que se me salía la rueda de lo que es la cámara de aire del neumático. Después de 80 kilómetros tenía que hacer unos 100 kilómetros para llegar a casa de un chico que era mecánico. Pues a los 80 kilómetros, no, a los 70 kilómetros, faltaban 30, se me salió la goma. Se me salió la goma, la volví a cambiar y yo pensando, bueno, será la cámara de aire. Pues no, la cámara de aire no, que yo inflaba, se me salía y yo, pero esto no puede ser. Pero ¿por qué se me sale? Si yo estoy haciendo todo bien, esto ya lo hice antes mismo y no lo entendía. Pues nada, pues me vi en la situación de que no podía avanzar. Me quedaban 30 kilómetros y eran las 6, 7 de la tarde. Y claro, 30 kilómetros caminando te puedes pegar, no sé cuánto es caminando, pero en bici ya son 2 horitas más o menos, según el ritmito, pues imagínense caminando. Entonces, yo no iba a llegar a tiempo para quedarme en casa de esa persona. Entonces, ¿qué hice? Lo primero fue poner el grito al cielo, empezar a mandar WhatsApp a todos mis amigos que estoy en esta situación, fotitos, ¿no? Instagram, Facebook, un poco publicarlo todo y después buscar solución. La solución, pues me fui a la carretera y empezar a hacer dedos. Dije, yo tengo que llegar hoy, porque esta noche tengo que dormir allí, ¿no? Pues empecé a hacer dedos y no tardé ni 5 minutos. Una persona de unos 70 años, 70, 80 años, o sea, no una persona joven, sino yo haciendo dedos con una bici llena de cosas para una persona de 70 años y decirme, oye, ¿para dónde vas? Y yo, que no entendía nada, le dije, le enseñé el pueblo en el mapa y me dijo, ah, vale, venga, vamos para allá que yo voy en esa dirección. Encima, esa persona me acuerdo que dio la vuelta, venía por otro carril y dio la vuelta y me paró y tenía una furgona atrás para poner la bici atrás. Y era, pero en serio, esto me está pasando. Primero el ángel este que me salvó con la goma y a las 2, 3 horas después me parece esta persona también, ¿no? Me ayudó. Entonces, claro, en esos momentos, siempre lo que dije antes, ¿no? Pones el grito en el cielo. Dice, Dios mío, ¿cómo voy a salir de esta? Esto es imposible, de aquí no hay solución, esta noche me quedo durmiendo aquí, no tengo comida, pero claro, entonces buscamos una solución rápida y en ese momento pues eso, hacer dedo, o en otros momentos me estaba viajando en Georgia con otro chico de Murcia y llegamos a un pueblito más arriba de esto, a 2000 metros de altura. Eso estamos hablando que fue en junio. Junio. O sea, nosotros acampamos a 2000 metros de altura con glaciares. O sea, la nieve ahí todavía y bastante fresquete en junio. Pues íbamos subiendo y llegamos a ese pueblito a 2000 metros. No, nosotros acampamos a 1500, perdón. Nosotros acampamos a 1500, el pueblo estaba a 2000. Pues llegamos a ese pueblo y no teníamos comida, no había cajeros, nosotros de confiados pensábamos que iba a haber cajeros, que iba a ser un pueblito grandito porque era turístico, pues no había nada. Había niños con caballos, eso parecía Mongolia, un par de hoteles súper caros y poco más. No teníamos sino, eran 50 euros en moneda euro, porque en Georgia es la moneda, y unos $100. Entonces le dijimos, fuimos al bar y le dijimos, mira, perdona, estamos en esta situación, no tenemos comida y no tenemos dinero. No tenemos dinero aquí, tenemos euros. Que podemos cambiarlo y nos dijeron que no pueden cambiarlo. ¿Y qué hacemos, chicos? Son las 7 de la tarde, necesitamos cenar para ir a acampar y aquí no podemos dormir porque tampoco hay situación. Y después de ahí venía el paso más alto, que era 2600, el paso más alto que hice de viaje. Y a partir de ahí era pura piedra, pura roca y unos 60 kilómetros para llegar a la siguiente civilización. O sea, no había nada. O sea, o tenías dinero de ahí o no te podías comer nada. Sí, podías filtrar agua de los ríos, pero no podías hacer nada. Entonces yo ahí le miré a Rubén era el compañero, y le dije, Rubén, ¿y qué hacemos, tío? O sea, entonces él se acordó de los dólares, no nos habíamos acordado de los dólares en ese momento, entonces le preguntamos, oye, ¿dólares aceptas? Sí, vamos. Cambiamos dólares ahí como pudimos, dice, pero solo sacamos 50, no te cambio más. O sea, teníamos que comer ese día, teníamos que comer al día siguiente, no sabíamos cuándo íbamos a llegar, porque la distancia 60 kilómetros es desde Icó hasta Santa Cruz, pero, ojo, estamos en bici, estamos cargados y ahí se ve un poco de pinche, pero el camino era pura montaña, que si los que vean las fotos en el Facebook pues van a ver que era barro, era piedras y era situaciones de río que tenían los pies secos, pasabas por un río, te mojabas otra vez así. Y bueno, son situaciones que la cabeza te dice tú, y
quién me iba a decir cuando yo estaba en España, hace un año, que yo iba a pasar todo esto? Pero lo pasas y cuando vuelves aquí a Tenerife no te das cuenta de todo lo que has pasado, ¿no? Te das cuenta de eso, lo piensas y dices, y ese era yo. Cuando tú ves las fotos dices, ¿y yo hice todo eso? Es lo que estamos hablando antes, ¿no? Tú te das cuenta de esos momentos que son ahora, pero después en el futuro no vas a acordarte de esos malos momentos. Ahora nos mosqueamos, ahora gritamos, ahora discutimos, pero dentro de un par de días, esas conversaciones que hemos tenido con nuestros amigos, parejas o lo que sea que hayamos discutido, no nos vamos a acordar. O sí nos acordaremos, pero no va a ser ese sentimiento que tenemos en ese momento, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor tranquilizarse un poco. ¿Dónde dormiré esta noche? Lo que hablamos antes, la incertidumbre. Esos meteoras, para el que no lo conozca, está en Grecia, en el norte de Grecia. Son monasterios otomanos, de cuando los turcos otomanos llegaron a esa zona de Grecia, no conquistaron toda esa zona. Y hicieron esos templos para los monjes porque es un sitio que es muy tranquilo y ahí nadie les molestaba, en la montaña. Nosotros dormimos ahí, en ese mirador, yo y Rubén, nos quedamos ahí a dormir. Nadie nos dijo nada y la verdad que lo disfrutamos mucho porque las vistas por la mañana de esos lugares no los puedes tener ni en cualquier mejor hotel del mundo, puedo asegurar. Entonces, todos los días no sabías dónde ibas a dormir. Tú todos los días cuando te levantabas, recogías la tienda y ahí empezaba la aventura de nuevo, lo que os dije antes, la incertidumbre de no sé qué es lo que va a pasar detrás de esos árboles. Pues imagínense, detrás de esos árboles, para pensar que estamos a las 8 de la mañana, tú te estás tomando un desayuno y pensar, bueno, y a las 10 de la noche yo te voy a estar durmiendo. Porque no teníamos nada concertado. Sí, no sabíamos cuántos kilómetros íbamos a hacer al día. No sabíamos en qué pueblo nos íbamos a parar para comer. No sabíamos con quién nos íbamos a encontrar por el camino que nos podría invitar. Entonces todo era de incertidumbre, ¿no? Esa aventura es lo que llevaba, ¿no? Ya, yo lo que os dije al principio, yo pensaba que sabía lo que iba a pasar. Te hacías una idea porque veías vídeos de personas lo que hacían, pero tú no sabes lo que vas a hacer hasta que no te ves metido en ello. Entonces, cuando ya te ves en la situación, dices tú, y yo estoy haciendo esto. Entonces, muchas personas me preguntaban si yo no tenía miedo. Todos los días, cada vez que conocías a alguien nuevo, siempre venían las mismas preguntas, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años? ¿De cuánto llevas viajando? ¿Cuánto llevas de peso en la bici? Y la pregunta estrella es, ¿tienes miedo? ¿Tú no tienes miedo de que alguien te pueda robar en este barrio que estás aquí, tío? Bueno, primero le miras de arriba abajo y le dices, oye, pero no seas tu ladrón. Eso va a empezar. Y ya luego le decía, bueno, miedo, claro, yo miedo tengo. Yo soy una persona de carne y hueso. Yo tengo todas mis pertenencias en esta bici. Yo estoy viajando desde España con todo esto para llegar a un sitio que no sé ni a dónde voy a llegar y lo llevo todo conmigo, ¿no? Entonces le decía, claro, yo tengo miedo. Pero yo estoy luchando contra mis miedos todos los días. Porque si yo no lucho contra mis miedos, nadie va a venir y va a hacer esto por mí. Nadie va a decir por mí, oye, tranquilo, no te preocupes, dame la bicicleta, yo pedaleo por ti y después te doy todas esas experiencias hacia tu cabeza. Nadie lo va a hacer. Entonces yo decía, esto es lo que yo he decidido hacer y si yo no lucho por esto, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, por eso decía yo, eso de luchar por el miedo todos los días. Lo que va a volver desde el principio. Porque es muy fácil el decir no puedo, el decir eso es muy difícil, eso es muy grande para mí. Yo me marqué este reto sin saber, como dije antes, a dónde iba a llegar. Yo decía, voy a llegar a China, sí, yo me mentalizaba, yo cuando hablaba con los sponsors, cuando yo hablaba con la gente, con mis amigos, con mi familia, yo decía, me voy para China, tío. Y te decía, pero tú estás seguro, y tú te sentabas en la mesa y te pegabas un golpe a la mesa y le decías que yo me voy a China, hombre. A mí nadie me está diciendo que no voy a llegar, pero dentro de mí yo decía, no voy a llegar. Yo dentro de mí decía, no voy a llegar, pero yo convencía a la gente que iba a hacerlo. Y esa era lo que me daba la seguridad a mí mismo para hacerlo. El estar convencido por fuera para intentar autoconvencerme en mi interior. Para decir, bueno, yo lo dije, yo lo hago. Bueno, no sé cuánto llevamos ya, Marcelo, cuánto llevamos ya, porque yo me empiezo a enrollar a hablar. No, hay tiempo, pero llevamos cuánto, una hora. Una horita. China, tú sigues de China. Bueno.
Ya se me está acabando la historia. Da un poquito de agua, Sí, por favor. Yo, con su permiso, voy a beber un poquito de agua que hablar. Que esos 9.000 kilómetros fueron poco a poco, no fueron todos de golpe. Entonces, esa es otra. El poder improvisar me daba el derecho a poder descansar donde yo quisiera. Yo llegué a Bulgaria, llegué a Sofía y al principio del viaje, cuando yo lo planteé, yo no pensaba ni conocer Macedonia ni conocer Bulgaria, países, y ni Túnez tampoco, ni Georgia ni Armenia. Esos países los conocí porque me fueron surgiendo, porque por X o por B, pues me iban surgiendo amistades, me iban surgiendo personas que me decían, oye, pásate por allí. Entonces yo estaba en Bulgaria, yo estaba en Sofía y me paré allí porque Rubén, este chico con el que estaba viajando, después de 2 meses, él se tenía que volver a España. Se tenía que volver a España porque, bueno, tiene su mujer en España, se volvió para verla. Y le dije, bueno, Rubén, pues yo te espero en Sofía durante 3 semanas, casi. Yo te espero aquí, yo me pongo de voluntario, esas otras. Yo hice cosas que nunca había hecho en mi vida, como por ejemplo ser voluntario en un hostal. Yo estaba trabajando de gratis en un hostal, en medio de Sofía, en el centro de Sofía, y todo fue porque les mandé un email y les dije, oye, ¿puedo trabajar para ustedes de gratis y tengo una habitación para dormir? Ellos aceptaron y yo dije, pues mira, pues muy perfecto, no tengo que pagar estancia. Me pago la comida y ya está. Y el trabajo que hacía era, pues, a lo mejor mover una cama o poco más, ¿no? Pues esperé a Rubén, porque necesitaba unas cosas de España, que me iba a traer de España. Y entonces, en ese tiempo que yo estaba esperando a Rubén, a la semana siguiente de estar yo esperando, al tener tanto actividad en el cuerpo, vamos a decirlo de esta manera, para que nos tengamos un poquito todo, al estar tan activo, pues conocí a un chico de Chile que me dijo, oye, yo me quiero ir a Bucarest. Y yo le dije, tío, pues váyase para allí porque no vamos para Belgrado. Yo no lo conocía de nada. Y yo le dije, oye, vamos para Belgrado, tío. Vamos para allí, para Serbia, que allí he escuchado que es la bomba, que Serbia es muy bonito y que Belgrado es una ciudad muy activa, que tiene vida, que es barata. Y entonces él me dijo, vale, pues vamos. Y yo le dije, oye, pero perdona, yo te estoy diciendo de ir, pero vamos haciendo dedo. Otra aventura más, yo nunca había hecho dedo en mi vida. Entonces fue como, él me dijo, vale, y yo, ¿para qué me dijiste vale? Pues tío, ya me dijo, vale, ya tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hice? Pues le dije, bueno, vale, vamos a hacerlo, pero dentro de unos días, porque yo acabo de llegar aquí al hostal, llevaba 3 días en el hostal. Y entonces le dije, bueno, vamos a hacerlo la próxima semana, el martes, volver el martes. Entonces él me dijo, vale, yo voy a pedir un día más aquí en la habitación de donde estoy y nos quedamos un día más para. Con esa persona, el vínculo no lo creamos, no sé por qué, no coincidíamos. Él hacía su vida en el hostal, había un bar dentro del hostal, entonces él salía de fiesta con sus amigos y yo me iba de fiesta con otras personas que iba conociendo. Vamos, esa semana me quedé ronco de contar mi historia a todas las personas, porque como era un bar dentro del hostal, pues siempre llegaba gente nueva y como te veían ahí, ¿tú qué haces aquí? Pues no, pues yo vengo viajando desde España hasta aquí, estás loco. Lo primero, ¿no? Todas esas cosas, lo típico. Entonces, pues ya esa semana, después de esa semana, este chico me escribió en la noche anterior, oye, vamos a ir. Y entonces yo le dije, vale, venga, vamos a hablarlo esta noche en el bar. Esa noche en el bar él no apareció. Y pues yo dije, pues ya no me voy. Porque yo con esta persona, como os dije antes, no sentía ese vínculo. No sentía nada con él. Y yo, si no siento nada, ¿por qué tengo que hacer algo? Por eso no estaba viajando. Yo, por ejemplo, con Rubén, cuando este chico llevaba 2 meses, yo le dije a Rubén en ese momento, dije, Rubén, no quiero viajar más contigo. Estamos muy bien como pareja, pero vamos a darnos una distancia, por favor. Entonces, porque es que dormir todos los días con alguien al lado es difícil. Es muy difícil. Entonces, pues fue como, oye, Rubén, yo quiero viajar solo una temporada. Bueno, una temporada que era para siempre hasta que nos encontremos otra vez en Georgia. Entonces, pues con este chico lo mismo. Yo le dije, no quiero ir. Bueno, no se lo dije, mentira. Ahí me puse un poco miedica y no le dije nada directamente, esperando que todo pasara y nos fuéramos para Belgrado. Quedarme allí en Bulgaria tranquilito con mis amigas, unas amistades y ya está.
esta persona al día siguiente me escribe por la mañana, me llama, y me dice, oye, ¿vamos a irnos o qué pasa aquí? Entonces sí, yo le dije, venga, vamos. Así, de sopetón, fue como, me acaba de levantar de la cama y dije, veo ese mensaje, me veo llamándome, y yo, ¿y qué te digo? Pues venga, hago la maleta y me voy. Cogimos, nos fuimos a hacer dedo, nos conseguimos hacer dedo, al final un amigo nos llevó a la frontera con Serbia, dormimos en la estación de tren, vamos, una locura. Con esa persona de Chile íbamos para 3-4 días para Belgrado. Nos pegamos un mes en Belgrado. Nos pegamos un mes de voluntarios allí en Belgrado, al final acabamos de voluntarios en Belgrado también. Pero eso fue improvisadísimo ya, porque eso, de irnos 4 días, pegarnos un mes y encima estábamos en el hostal y son cosas que te surgen, ¿no? Me dijeron, oye, ¿quieres quedarte de voluntario? Después de estar 5 días allí, ya vieron que ya llevamos todo bien, ¿no? Ya sabíamos todo cómo era el mentor. Entonces nos dijeron, oye, ¿te quieres quedar como voluntario? Y yo le dije, ¿por qué no? Ya, dije, ¿por qué no? Porque yo no tengo prisa. Lo que volvemos al principio, yo no tengo prisa. Las prisas las tenía antes. Ahora me estoy dando cuenta de que si esto me lo preguntaran, sin yo preguntar, quizás es porque estaba para mí. Quizás porque el destino me quería guiar en este momento. Pues me quedé un mes allí. Me quedé un mes, este chico se quedó más tiempo. Y claro, ahí empezó otra vez la aventura de nuevo. Me había pegado 3 meses viajando con una persona a mi lado y empezar a retomar el viaje tú solo, hay que tener valor, sinceramente. Yo en ese momento me lo impuse. El valor, yo puedo parecer una persona muy valiente, yo puedo parecer una persona muy fuerte, pero lo que os digo desde el principio, tengo muchos miedos. Y ese era uno de mis miedos, ¿no? Empezar a volver a estar solo, verme en situaciones otra vez que a lo mejor no sabría solucionar porque estaba con una persona que tenía mucha experiencia, Rubén tenía mucha experiencia viajando, entonces yo un poco lo seguía. Entonces pues me puse un día, dije el 1 de junio yo estoy yéndome para Bulgaria a coger mi bici y me voy a Turquía directamente. Cogí, llegué a Bulgaria, cogí la bici y directamente me fui para Sofía, me fui para Turquía, a la frontera directamente. Otra vez haciendo las mochilas, otra vez con esos miedos y otra vez a echarle valor al asunto. Bulgaria, me había estado nevando y cuando llegué a Turquía estábamos casi a 35 horas. Y en Bulgaria me había estado nevando 2 semanas antes. O sea, empezar otra vez de cero, se podría decir. Empezar a volver a coger otro ritmo, otras emociones y después de 1 mes y medio sin tocar la bici también, por cierto. Y nada, entonces, pues básicamente es eso, es decir, me voy a marcar este día, voy a hacer este día esto, porque, bueno, yo por lo menos soy así, cada cual deja como es. Yo me marco una idea, me marco una meta y digo, este día voy a hacerlo, porque si yo empiezo a dejarlo, si empiezo a decir, bueno, ya lo haré, el ya lo haré nunca llega. Sinceramente, yo si me pongo a, bueno, algún día iré al gimnasio, o algún día haré un Ironman, o algún día haré esto, si tú no te marcas una fecha nunca vas a decir empiezo hoy. Entonces yo ese día lo marqué como en el calendario y dije voy a hacer este día esto. Entonces la gente, mis amigos ahí en Belgrado, me decían no te vayas, ¿no? Ya éramos una familia, estábamos como 10 personas durmiendo en la misma habitación, éramos todos los voluntarios, salíamos de fiesta juntos, entonces ellos me decían pero ¿por qué te vas si tienes un sitio aquí que estamos todos de lujo? Ahora empieza el verano, ahora empieza la piscinita, ahora empieza, vamos, el despiporre, ¿no? Y yo dije, no, oiga, está muy buena la oferta, pero me marqué este día, lo siento. Ya sabemos que estás cómodo, pero lo que dijo Marcelo desde el principio, hay que romper con esa zona de confort, porque si no salimos de ahí, nunca llegaremos a hacer nada que nos interese. Y para ir despidiéndome, nada. Simplemente gracias a todos por vuestro apoyo, porque la verdad que ya somos casi 1000 seguidores en el Facebook. Me faltan 3 creo, o no sé si ya lo han llegado ya. Espero que les haya gustado, espero que... A mí me gusta mucho hablar, a lo mejor me enrollo demasiado, le doy vueltas para adelante y para atrás,
espero no haberlo hecho mucho. Yo soy muy un poco vulgar hablando, no soy tan, pero prefiero ser así. Me gusta más que la gente sienta, yo lo digo como de verdad siento las cosas, ¿no? Yo muchas veces cuando estaba en el viaje, cuando hablaba con las personas me decían eso de tú eres especial porque lo transmites, porque cuando tú me hablas, tú me estás haciendo conseguir ir más allá de lo que yo creo que puedo ser, ¿no? Entonces eso me motivaba a poder continuar también. No era el hecho de decir, guau, estoy haciendo un viaje que esto me está cambiando la vida, sino también el decir, le estoy cambiando la vida a la gente. Por eso también lo publico en Facebook, por eso también hago los vídeos, porque para mí es un trabajo. Yo cuando hago esas fotos, las subo a Instagram, cuando yo hago esos vídeos, cuando me pongo horas y horas a editar, pues para mí es un trabajo. Y entonces la gente me dice, ¿pero por qué lo haces? Y entonces yo, sinceramente, cuando la gente me escribe un comentario y me dice, muchas gracias por publicarlo, muchas gracias por enseñarnos estas fotos, por hacernos sentir ahí donde tú estás, entonces eso ya es lo que me motiva a continuar viajando y a continuar haciendo lo que estoy haciendo. Por eso hago estas charlas, porque yo no soy una persona experta, yo no estoy cobrando por hacer estas cosas ni nada por el estilo, simplemente lo hago porque me gusta que la gente se sienta bien, que se sienta motivado y que luchen por sus sueños. Porque cuántas cosas tenemos en nuestra mente que decimos, quiero hacerlo, pero creo que yo no soy suficiente, no tengo el suficiente valor para hacerlo. Pero, ¿dónde está estipulado ese valor? Ese grado de valor. ¿Dónde está estipulado ese ranking para decir, tú tienes más valor que la otra persona para hacer eso? Nosotros nos imponemos lo que queremos ser. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana tenemos que decir, bueno, pues soy quien soy, quiero hacer esto y voy a por ello. Y ya creo que ya Marcelo ya está bien. Que ya estoy haciendo un círculo ya.